El aire de octubre en Buenos Aires tiene un filo de jacarandá en flor y promesa de tormenta. Es un aire denso, cargado de la humedad del río y de los secretos de una ciudad que nunca duerme del todo. Aquel sábado, el día en que cumplía 38 años, el aire pesaba como un presagio. Valentina, mi esposa desde hacía 6 años, había insistido en celebrarlo en el club de polo de su familia, en Hurlingham. Un lugar que yo detestaba con la misma intensidad con la que ellos detestaban mi taller de lutería en San Telmo. Será una sorpresa, mi amor, me había dicho. Sus ojos, del color del dulce de leche, brillando con un entusiasmo febril que me pareció extraño, casi ajeno. Durante las últimas semanas, había vivido pegada a su celular, sonriendo a la pantalla con una complicidad que ya no me dedicaba a mí. Yo, en mi inocencia, lo atribuí a los preparativos de la fiesta. Creía que, después de meses de una tensión silenciosa y fría, de cenas mudas y noches en las que dormíamos dándonos la espalda en nuestra cama king size, ella estaba intentando reparar algo. ¡Qué iluso! Llegué al club con el sol de la tarde cayendo a plomo sobre el césped esmeralda de las canchas. El lugar hervía de gente. Hombres con chombas de piqué y pantalones blancos, mujeres con vestidos vaporosos y sombreros que parecían esculturas. La familia de Valentina, los de la Vega, eran dueños de media provincia, de campos que se perdían en el horizonte y de una estirpe que se remontaba a los tiempos del virreinato. Yo, Santiago, era el nieto de un ebanista gallego, un tipo que había llegado a la Argentina con una mano atrás y otra adelante, y cuyo único legado era el amor por la madera bien trabajada. Para ellos, yo no era un artista, era un artesano, una anomalía, un capricho exótico de su hija que ya había durado demasiado. Ricardo de la Vega, mi suegro, un hombre con la piel curtida por el sol y la arrogancia, me recibió con una palmada en la espalda que sonó a sentencia. Santiago, el cumpleañero, justo a tiempo para el brindis. Sostenía una copa de champán como si fuera un cetro. A su lado, su esposa, Inés, me escrutó por encima de sus lentes de diseñador, su sonrisa tan tensa como las cuerdas de un violín a punto de romperse. Valentina me tomó del brazo. Estaba deslumbrante con un vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada. Pero su tacto era frío, distante. Me guió hacia el centro del gentío, cerca del podio donde acababan de entregar la copa del torneo de la tarde. El equipo de Mateo Ledesma, un polista de sonrisa fácil y familia rival de los de la Vega, había ganado. Mateo estaba allí, sudoroso y exultante, con la copa en alto. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Había algo en su mirada, un destello de triunfo que no tenía nada que ver con el partido. Atención, por favor. Un momento. La voz de Valentina, amplificada por un micrófono, silenció los murmullos. Todas las miradas se clavaron en nosotros. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Esto era más grande que una simple fiesta sorpresa. Hoy es un día muy especial, continuó, su voz temblando ligeramente. Es el cumpleaños de Santiago, y también es un día de nuevos comienzos. Miró a su padre, quien asintió con una sonrisa satisfecha. Luego, su mirada se posó en mí, y por primera vez vi la verdad desnuda en sus ojos. No era amor, ni siquiera afecto. Era una mezcla de lástima y desdén. Santiago y yo hemos decidido tomar caminos separados, anunció. El silencio se hizo tan profundo que pude oír el zumbido de un insecto cerca de mi oído. Le deseo lo mejor en su taller. La pausa antes de la palabra taller fue una obra de arte de la crueldad, diseñada para marcar la distancia insalvable entre su mundo y el mío. ¿Y yo? Giró su cuerpo, apartándose de mí y acercándose a Mateo Ledesma, quien le pasó un brazo por la cintura. Yo he decidido empezar a galopar al lado de alguien que entiende mi ritmo. Mateo levantó su copa hacia mí, una parodia de brindis.
El padre de Valentina soltó una carcajada, un sonido seco y brutal. «¡Por fin!», exclamó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Creímos que nunca te darías cuenta de que no se puede poner una montura de polo a un burro de carga». La humillación fue una ola física, caliente y nauseabunda, que me subió por la garganta. A mi alrededor, las caras eran un mosaico de sorpresa, morbo y alivio. Los amigos de su familia, que durante 6 años me habían tratado con una condescendencia apenas disimulada, ahora me miraban como a un extraño, un intruso que finalmente estaba siendo expulsado. Valentina se acercó y me tendió una carpeta de cuero. «Los papeles del divorcio», susurró. Su aliento olía a champán caro. «Ya está todo arreglado. Solo tienes que firmar. Para hacerlo más fácil para todos». Para todos, significaba para ellos. No esperaban una pelea. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que montara una escena que confirmara su narrativa sobre mí. El artesano pobre e inestable que no sabía comportarse. Pero algo dentro de mí se quebró y se reacomodó en un instante. El dolor era tan inmenso que se transformó en una calma gélida, una lucidez aterradora. Miré a Valentina, a su padre, a Mateo, a las caras expectantes que nos rodeaban, y no sentí nada más que un vacío profundo y una rabia fría y afilada como un formón recién templado. Tomé la carpeta. «¿Tenés una lapicera?», le pregunté a Ricardo. Mi voz sonó extrañamente firme. Sorprendido, me tendió su pluma Montblanc de oro. Usé el capó de un Mercedes-Benz cercano como escritorio improvisado. Abrí la carpeta y bajo la atenta mirada de un centenar de personas, firmé cada página sin leer una sola palabra. El único sonido era el rasguido de la pluma sobre el papel de alta calidad. Cuando terminé, le devolví la pluma a Ricardo. Luego me volví hacia Valentina. «Feliz nuevo comienzo», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Y gracias por el regalo de cumpleaños. Es, sin duda, el más liberador que he recibido». Me di la vuelta y me marché. No corrí. Caminé con la espalda recta, atravesando la multitud que se abría a mi paso como las aguas del Mar Rojo. No miré atrás. Sentía sus miradas clavadas en mi nuca, pero seguí caminando. Salí del club. Llegué a mi viejo Peugeot destartalado y me fui de allí. Conduje sin rumbo por la autopista, mientras el cielo se teñía de violeta y naranja. El shock inicial dio paso a un dolor sordo, una agonía que me oprimía el pecho. 6 años de mi vida, de mi amor, de mis sacrificios, borrados en un brindis público. La imagen de Valentina junto a Mateo, la risa de su padre. Todo se repetía en mi cabeza en un bucle infernal. Terminé en el bodegón de mi amigo Javier en San Telmo. Un lugar con olor a ajo, a vino de damajuana y a honestidad. Javier, un hombretón con manos como palas y un corazón aún más grande, me vio entrar y supo que algo andaba terriblemente mal. No hizo preguntas. Solo me sirvió un vaso de Malbec y se sentó frente a mí. Le conté todo. Con cada palabra, la rabia crecía, desplazando al dolor. No era una rabia explosiva, sino una brasa lenta y ardiente. Una rabia constructiva. «Esos hijos de puta», masculló Javier, llenando mi vaso de nuevo. «Siempre lo supe. Esa gente no tiene sangre en las venas, tiene agua tónica. ¿Y ahora qué, flaco?». Miré mis manos, callosas y manchadas de barniz. Eran manos que sabían crear belleza de la nada, que entendían el lenguaje secreto de la madera. Manos que Valentina siempre había mirado con una mezcla de fascinación y vergüenza. «Ahora», dije, y la idea nació en ese preciso instante, clara y perfecta. «Voy a construir la mejor guitarra que se haya hecho jamás. Una guitarra que cante con una voz tan pura que hasta los sordos puedan oírla. Voy a volcar todo esto». Señalé mi pecho.
en ella. Aquella noche no volví al departamento que compartía con Valentina. Dormí en el pequeño catre de mi taller, rodeado de los fantasmas de mis guitarras a medio hacer. El olor a cedro, a palisandro y a goma laca era mi único consuelo. A la mañana siguiente, empecé a trabajar. Los siguientes meses fueron un borrón de trabajo febril y soledad autoimpuesta. Desconecté mi teléfono, ignoré los correos electrónicos y me sumergí en mi oficio como un monje en su claustro. Mi vida se redujo al taller, el serrín en el aire, el chirrido de la garlopa, la curva perfecta de un aro, el delicado arte de incrustar el mosaico de la roseta. Javier me traía comida y se aseguraba de que no me muriera de hambre o de pena. A través de él, me enteré de los ecos de mi partida. Valentina y Mateo llenaban las revistas de sociedad con fotos de sus viajes a Punta del Este y sus días de polo. Ella publicaba en Instagram imágenes de una vida perfecta, con pies de fotos sobre encontrar la verdadera felicidad y vibrar alto. Cada publicación era una pequeña daga envenenada. Un día, revisando las cuentas bancarias conjuntas para separarlas, descubrí algo. Durante los últimos 8 meses, Valentina había estado haciendo transferencias regulares a una cuenta a nombre de Mateo Ledesma. Sumas importantes. No eran regalos, eran inversiones. Estaba financiando su carrera, pagando sus caballos, sus petiseros, sus viajes. El hombre que galopaba a su ritmo, lo hacía con mi dinero. El dinero que yo había ahorrado trabajando noches y fines de semana. El dinero que pensábamos usar para dar el anticipo de una casa. La traición financiera, de alguna manera, dolió más que la emocional. Era la prueba tangible de su desprecio, de que me consideraba no solo un obstáculo, sino también un recurso a explotar. Envié los extractos bancarios a mi abogado, un viejo amigo de mi padre que se tomó el caso como una ofensa personal. Mientras el divorcio seguía su curso legal, yo seguía con mi obra. Había conseguido unas maderas extraordinarias, una tapa de abeto alemán con más de 50 años de secado y un fondo y aros de un jacarandá de Bahía casi imposible de encontrar. Cada pieza que cortaba, cada unión que pegaba, cada capa de barniz que aplicaba, era un acto de exorcismo. Estaba convirtiendo la fealdad de mi dolor en la belleza de un sonido. La guitarra, a la que llamé Resiliencia, estaba casi terminada cuando ocurrió el milagro. Javier, que conocía a todo el mundo en Buenos Aires, se enteró de que el legendario guitarrista clásico Julián Cortés estaba en la ciudad para dar un concierto en el Teatro Colón. Cortés era mi ídolo, un dios viviente de las 6 cuerdas. «Tenés que mostrársela, Santiago», insistió Javier. «Este tipo puede reconocer una obra de arte a una legua de distancia». Me negué. Era una locura, pero Javier era más terco que una mula. Usando una red de contactos que involucraba al primo de un iluminador del Colón y a la sobrina del mozo del restaurante favorito de Cortés, consiguió que el maestro aceptara visitarme en mi taller. El día que Julián Cortés entró en mi pequeño y desordenado local de San Telmo, sentí que el corazón se me salía por la boca. Era un hombre mayor, de cabello plateado y manos increíblemente delicadas. Miró todo con una curiosidad genuina, sin una pizca de la arrogancia que yo esperaba. Sus ojos se posaron en la guitarra, que descansaba en mi banco de trabajo. «¿Puedo?», preguntó, su voz un susurro. Asentí, incapaz de hablar. Tomó la guitarra con una reverencia que me emocionó. La examinó, golpeó suavemente la tapa, sintió el peso, el equilibrio. Luego se sentó en mi humilde taburete y empezó a tocar. Lo que salió de esa guitarra no fue solo música. Fue mi dolor, mi rabia, mi soledad y mi esperanza, todo traducido en las notas de un preludio de Bach. El sonido llenó el taller, vibró en el aire cargado de serrín, un sonido de una profundidad y una claridad que ni yo mismo sabía que había logrado crear. Era un sonido rico, oscuro en los bajos y brillante como diamantes en los agudos. Cuando terminó, hubo un largo silencio.
Cortés acarició la madera de la guitarra como si fuera la piel de un ser vivo. Joven, dijo finalmente, sus ojos fijos en los míos. Usted no construye guitarras. Usted da a luz almas. He tocado instrumentos de los mejores luthiers del mundo. Hauser, Fleta, Ramírez. Esta. Levantó la guitarra. Canta con ellos. ¿Cuánto pide por ella? Le dije el precio, una cifra que me pareció astronómica, esperando que se riera. No lo hizo. Me la quedo, dijo sin dudar. Y quiero encargarle otra. Y voy a hablar de usted con todos mis colegas. El mundo tiene que conocer su trabajo. Ese día, mi vida cambió. El concierto de Cortés en el Colón fue un éxito rotundo. En las entrevistas, habló de su nuevo amor, una guitarra hecha por un luthier casi desconocido de Buenos Aires. Mi nombre empezó a sonar en los círculos de la música clásica. Los pedidos comenzaron a llegar, primero de Argentina, luego de Europa, de Japón. Tuve que contratar a 2 aprendices. Me mudé a un taller más grande, aunque seguí en San Telmo, mi barrio, mi ancla. El dinero llegó, más del que jamás había soñado. Pero no era eso lo que importaba. Era el reconocimiento, la validación de mi arte, de mi pasión. Era la prueba de que el mundo que los de la Vega despreciaban tenía un valor que ellos jamás podrían comprender. Mientras mi estrella ascendía, la de ellos comenzaba a declinar. Una sequía brutal diezmó sus campos. Una serie de malas inversiones, orquestadas por la arrogancia de Ricardo, los dejó al borde de la quiebra. Y la gota que colmó el vaso fue Mateo Ledesma. Resultó que el apuesto polista no solo era un oportunista, sino también un estafador. Había estado usando el prestigio de los de la Vega para avalar negocios turbios. Cuando el escándalo estalló, Mateo desapareció, dejando a Valentina con el corazón roto y una pila de deudas. Las revistas de sociedad que antes la idolatraban, ahora se deleitaban con su caída en desgracia. Había pasado casi un año desde aquel día en el club de polo. Era una noche de invierno, fría y húmeda. Yo estaba en mi nuevo taller, dando las últimas capas de barniz a una guitarra destinada a un concertista de Viena. El trabajo requería concentración y paciencia. Me gustaba trabajar de noche, con la ciudad en silencio, acompañado solo por el sonido de la radio y el aroma del alcohol y la resina. La puerta se abrió y la vi. Valentina estaba parada en el umbral, una silueta recortada contra la luz de la calle. Parecía una extraña. Llevaba un abrigo gastado. Su cabello, antes siempre perfecto, estaba opaco y sin vida. Había perdido peso, y sus ojos, aquellos ojos color dulce de leche, estaban hundidos y rodeados de sombras. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad que nunca le había conocido. Santiago. Su voz fue apenas un susurro. Dejé la muñequilla de barniz y me limpié las manos en un trapo. No sentí rabia, ni siquiera satisfacción. Solo un cansancio profundo, como el que se siente al final de un largo viaje. Valentina, ¿qué haces acá? No sabía a dónde más ir, dijo, avanzando lentamente hacia el interior del taller. Sus ojos recorrían el lugar, las herramientas colgadas en las paredes, las maderas apiladas, las guitarras en distintas fases de construcción. Era un universo que nunca se había molestado en entender. Tuve que vender el departamento, continuó, su voz quebrándose. Papá lo perdió casi todo. El campo, el club. Mateo se fue. Me dejó con todo. Se detuvo frente a mí. El olor a perfume caro había sido reemplazado por un aroma a humedad y desesperación. He estado durmiendo en el auto de una amiga, confesó, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. Santiago, cometí el peor error de mi vida. Fui una tonta, una cobarde. Me dejé llevar por mi familia, por las apariencias, por el miedo a no ser suficiente para ellos.
Extendió una mano temblorosa, como si quisiera tocarme, pero la dejó caer. Veo las revistas. Sé de tu éxito. Me alegro tanto por vos, de verdad. Siempre supe que tenías un don. Yo fui la que no estuvo a la altura. Era un discurso bien ensayado, la confesión de una pecadora arrepentida. Pero en sus ojos vi algo más. El cálculo. La esperanza de que el viejo Santiago, el que la amaba incondicionalmente, todavía estuviera allí, listo para rescatarla. ¿Qué es lo que querés, Valentina? Le pregunté, mi voz suave pero firme. Levantó la vista, sus ojos llenos de una súplica desesperada. Una segunda oportunidad. Empezar de nuevo. Sé que te hice un daño terrible, pero puedo cambiar. Puedo trabajar, puedo ayudarte en el taller, puedo hacer lo que sea. No tengo a nadie más. Por favor, Santiago, te lo ruego. La miré. Vi a la mujer de la que me había enamorado, pero también vi a la extraña que me había humillado públicamente. Vi los 6 años de amor y los meses de infierno. Y comprendí que perdonar no significaba olvidar, y mucho menos, retroceder. Me acerqué a mi escritorio, saqué mi billetera y le tendí una suma considerable de dinero. Tomá, le dije. Alquilá un lugar por unos meses, ponete de pie. Pero no acá, no conmigo. Me miró como si la hubiera abofeteado. El dinero era un insulto, una forma de decirle que su problema podía resolverse con billetes, que la conexión emocional que buscaba reavivar ya no existía. No quiero tu dinero, dijo, retrocediendo. Te quiero a vos. No, Valentina, repliqué, y esta vez mi voz fue más dura. Vos no me querés a mí, querés la seguridad que yo represento ahora. Querés un refugio. Pero yo ya no soy tu puerto. Aquel día, en el club, vos no solo firmaste unos papeles de divorcio, quemaste el puente, dinamitaste el camino de vuelta, y me hiciste el mayor favor de mi vida. Señalé la guitarra en la que estaba trabajando. ¿Ves esto? Está hecho de madera, pegamento y barniz. Pero también está hecho de todo el dolor que me causaste. Transformé tu veneno en música. Me reconstruí, pieza por pieza, como a una de mis guitarras. Y la persona que soy ahora no tiene lugar para vos en su vida. Sus lágrimas se convirtieron en sollozos desgarrados. Era el sonido de la derrota final, la comprensión de que no había vuelta atrás. En ese momento, la puerta del taller se abrió de nuevo. Era Sofía, la chelista principal de la orquesta del Colón, una mujer de sonrisa serena y ojos que veían más allá de la superficie. Había venido a buscar un pequeño ajuste en el arco de su instrumento, algo que a veces hacía por ella. Vio a Valentina llorando, me miró a mí, y comprendió la situación al instante. No dijo nada, solo me dedicó una mirada de apoyo silencioso y se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Esa simple interrupción fue suficiente. Valentina vio en la presencia de Sofía todo lo que había perdido. La intimidad, la complicidad, un futuro que ya no le pertenecía. Se secó las lágrimas con rabia. La desesperación dio paso a un último destello de la vieja arrogancia de los de la Vega. Siempre fuiste un egoísta, Santiago. Solo pensás en vos y en tus estúpidas maderas. Ojalá te pudras en este taller. Se dio la vuelta y salió, dando un portazo. Me quedé solo en el silencio del taller. No sentí alivio, ni victoria. Solo una profunda y melancólica paz. El círculo se había cerrado. Me acerqué a la guitarra que Julián Cortés había bautizado como Resiliencia, que había comprado de vuelta por el doble de lo que él pagó, porque no podía desprenderme de ella. La tomé en mis brazos. Su madera pulida estaba tibia al tacto. Pulsé una cuerda. El sonido, puro y vibrante, llenó la noche. Era un sonido que hablaba de quebrarse y de sanar, de finales y de nuevos comienzos.
Era el sonido de mi propia alma, hecha a mano, salvada por el fuego, y finalmente, libre.